Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les continúe bendiciendo porque ustedes están bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Pero le pedimos al Señor que les continúe bendiciendo a toditos y a cada uno. El pasado miércoles estuvimos compartiéndole a ustedes una palabra sobre el poder de creer. Lo que es la fe, quién la inicia, cómo actúa en nosotros, cuál es el propósito, cuáles fueron las intenciones de Dios respecto a la fe. Mire lo que dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 11, versículo 3, dice: por fe, es decir, con una confianza inherente y una seguridad duradera en el poder, la sabiduría y la bondad de Dios, entendemos que los mundos, la Biblia amplificada lo coloca de esta manera: el mundo, el universo, las edades fueron enmarcadas y creadas, o sea, formadas, ordenadas, equipadas para el cumplimiento de su propósito. Entonces diría que entendemos que el mundo, el universo, fue creado por la palabra de Dios para que lo que se ve no esté hecho de cosas que son visibles. La fe actúa de esa manera. Este pasaje bíblico de Hebreos nos habla con relación a la fe. Y luego aparece esa famosa galería de los héroes de la fe que creyeron a pesar de todo lo que enfrentaron, a pesar de todo lo que vivieron, a pesar de lo que experimentaron. Se consideraron peregrinos aquí en la tierra. Entendieron que algo más grande, algo mejor, algo eterno les esperaba. Por eso te decía el miércoles que la fe siempre está vinculada con los asuntos espirituales, con Dios mismo, porque Él es el autor y consumador, como dice la escritura, las escrituras en Hebreos, respecto a Jesús, el autor y consumador. Esta plática que he querido compartir contigo, tanto el miércoles como hoy, en una primera y segunda parte, mis amados, no es otra cosa que despertar tu fe, que animarte en la fe, que unirme a ti en este tiempo donde Dios ha estado ministrando a nuestras vidas y que nos atrevamos a creer que lo que Dios nos está diciendo, Dios lo hará. Dios lo hará. Y es requisito confiar que Él puede hacerlo. Y es importante creer. La Biblia dice que el que cree, todo es posible. Y no estamos hablando de simplemente creer para caprichos humanos, para simplemente trivialidades en la vida, o como te dije el miércoles pasado, para asuntos temporeros que pudiéramos con un poco de esfuerzo humano y buena administración lograrlos. Estamos hablando del poder de creer en asuntos espirituales, trascendentales, eternos, que Dios quiere validar aquí, ahora en tu vida, y te lo está dejando saber a través de cada palabra que se te comparte a través de esta página por los diferentes recursos. Por lo tanto, creer. Y les estaba hablando sobre la fe. Y la necesidad imperante de confiar y creerle a Dios. La fe, como te decía el miércoles pasado, significa que podemos vivir en armonía con los principios divinos desde nuestros procesos espirituales, emocionales y biológicos. Ese es el orden: espíritu, alma y cuerpo. Procesos espirituales, emocionales y biológicos, el espacio y el tiempo de la fe. Es decir, la fe nos hace vivir en consonancia con el reino de Dios.
Y nuestro cerebro, de forma natural, alinea todas las capacidades para el cumplimiento de este principio. Le provee las correspondientes configuraciones y conexiones neurofisiológicas para las experiencias de fe. Las experiencias de fe traen un impacto fuerte en nuestras vidas, pero en la medida en que experimentamos, el cerebro procesa la experiencia, configura todas esas conexiones neurológicas para que podamos vivir, disfrutar la experiencia, pero a la misma vez ser transformados por la misma. Nuestra vida se transforma cuando la palabra dice: no te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Lo que está diciendo es que cada experiencia a nivel de pensamiento, vivencias, nos impactan, nos transforman, crean nuevas conexiones, lo que se conoce como la neuroplasticidad o plasticidad cerebral. Y cuando todo eso ocurre, hay una transformación. Interpretamos la vida de manera diferente, vemos las situaciones de manera diferente, le encontramos significado. Aquellas cosas que quizás nos afectaban, ahora son el alimento de nuestra fe, de nuestra confianza, de nuestra seguridad y nuestra paz, que viene por creer las promesas de Dios, lo que Dios ha dicho. Por lo tanto, Dios diseñó el cerebro para que configurara todos esos asuntos. Déjame relatarte un poco de ese asunto. Cuando Dios creó a Adán, al primer ser humano, vamos a decir el término correcto, al hombre, a su imagen y semejanza, sopló en él aliento de vidas y ese cerebro comenzó a funcionar en todas las capacidades máximas en las cuales fue diseñado. Ese cerebro fue diseñado para que pudiera percibir y poder desempeñarse en el mundo natural, pero también que pudiera percibir a Dios, los asuntos espirituales en términos de lo que es el reino espiritual. Y ahí estaba ese primer hombre con ese primer cerebro diseñado por Dios mismo, con todas las facultades, con todas las capacidades con que este primer ser humano estaba administrando la creación y también teniendo relación con Dios. Había comunión entre Dios y ese primer ser humano. No conocemos si había idioma, pero había lenguaje. El lenguaje a nivel de pensamiento, de espíritu a espíritu. Por lo tanto, una comunión perfecta a nivel natural, a nivel espiritual, porque nuestro cerebro fue diseñado para eso. Pero una vez el hombre peca, el primer ser humano peca y se desconecta, lo primero que se pierde es la percepción espiritual. Por lo tanto, ya no percibía a Dios de la misma manera en que lo percibía antes de pecar. Esa voz le dio miedo, la presencia le dio temor, la culpa, la vergüenza lo desconectó de un Dios santo que anhelaba relacionarse con él. Pero desde ese momento Dios establece un pacto. Y el pacto que Dios establece lo voy a descifrar de la manera en que yo he podido interpretarlo, ¿no? Es mi interpretación, no estoy estableciendo nada categórico con esto. Es solamente darle rienda suelta a mi imaginación, a mi mente, a mis pensamientos, sin salirme del contexto de la palabra. Mis amados, que ese momento triste en que Dios tuvo que sacar al hombre de ese huerto, de ese Edén, de ese paraíso que diseñó para él, donde vivían estos encuentros divinos, donde se comunicaban, se relacionaban con esas facultades que Dios le dio, ahora a causa del pecado, fue separado de esa presencia. Pero la promesa de Dios, el pacto de Dios,
lo que implica es, aunque tú no me percibas igual, aunque tu pecado te separa de mí porque soy un Dios santo, quiero asegurarte que buscaré la manera de recuperar esa relación nuevamente. Solo tienes que creer, solo tienes que confiar. Y es ahí donde diría yo que se coloca lo que dice Hebreos. Jesús es el autor y consumador de la fe, porque el pacto que se hace en ese momento es el pacto de redención. Por un hombre entró el pecado, por un hombre tendría que ser abolido. Entró la muerte, por lo tanto solo la muerte es lo que traería la recompensa de vida. Pero en esas palabras que Dios expresa en ese pacto que hace detrás es: ten fe, confía, cree que yo te voy a rescatar. Aunque tú tengas una percepción distorsionada de mí, yo te sigo amando. Yo buscaré la manera de rescatar la relación que se ha perdido. Y ahí estaba esa expresión que luego el autor de Hebreos registra. Jesús es el autor y consumador. ¿Cómo? Como el postrer Adán, espíritu vivificante, murió, fue sepultado, resucitó, ascendió y está a la diestra del Padre, registra la Biblia. Pero como te dije el miércoles pasado, la evidencia que pidió Tomás es que aquel que murió fue el que resucitó y fue el mismo que ascendió y es el mismo que regresará y es el mismo el que nos dice hoy: sigue creyendo, sigue confiando, ten fe que lo que dije lo haré. Mis amados, qué precioso y glorioso. Por lo tanto, la fe está puesta para vincularnos con Dios, para atarnos a Él, a su veracidad, a su fidelidad, a lo que Él ha dicho, porque lo ha demostrado. La evidencia más grande de la fidelidad de Dios, del amor de Dios, es ofrendar a su Hijo Jesucristo, es habernos dado a Jesucristo en propiciación por nuestros pecados. Por lo tanto, ¿qué mayor garantía yo te pueda dar que no sea esa? Por eso cuando tú lees ese capítulo 11 de Hebreo, dice: aquellos que creyeron, que fueron aserrados, que fueron perseguidos, echados en fosos de leones, que murieron en coliseos, todos aquellos que murieron por esta causa, creyendo y confiando, hay una expresión que lo abarca todo, y es cuando dice: Dios mismo dio testimonio de ellos. Y Dios dijo: este mundo no merece a estas personas. Este mundo no es digno de estos valientes, de estos que se han atrevido a creer y a confiar. Llegará el momento, mi amado hermano, y percibimos que será muy pronto, en que Dios dirá: este mundo no es digno de estos hijos míos que han creído, que han confiado, que se han mantenido firmes a pesar de lo que han tenido que vivir y soportar. Por lo tanto, serán levantados, serán arrebatados, dice la palabra. Por eso mi énfasis, mis amados, crean, confíen. El Señor nos ha estado convocando y llamando en este tiempo de humillación, de postrarnos, de prepararnos por lo que Dios va a hacer. Créelo, porque creyendo validas esa palabra sobre tu vida, sobre los tuyos. Y recuerda, no es lo que ves, es lo que Dios está haciendo. Mis ojos naturales pudieran ver ciertas cosas, pero mi vista espiritual, mi percepción espiritual entiende los planes y propósitos de Dios a la luz de su eternidad.
Por lo tanto, seguiré creyendo, seguiré confiando, seguiré declarando su palabra, sus promesas en medio del tiempo en que me haya tocado vivir. Y soñaré en grande, pero todo lo haré desde la perspectiva de la eternidad de Dios. Todo a su debido tiempo, en su perfecto plan, propósitos e intenciones. Y todo resultará en bien desde una óptica de la eternidad. Lo que Él desee cumplir ahora, Él lo hará y nada ni nadie lo evitará. Lo que Él ha determinado que progresivamente se cumpla hasta la eternidad, Él lo hará. Él es soberano. Confía, cree, persevera, mantente firme. Es evidente cuando nuestro espíritu nos hace aspirar cada vez a algo mejor y nuestro cerebro le proporciona todas las estrategias para alcanzarlo. Nuestra fe puede sufrir influencias que la desenfoquen y la debiliten cuando ponemos nuestra mirada en las condiciones en que vivimos, sean políticas, sean sociales, económicas, culturales o biológicas. Te repito, mi fe se puede afectar cuando me desenfoco y me debilito, poniendo mi mirada, mi esperanza, mi confianza en que hayan cambios políticos a nivel social, económico, cultural, biológico. Mi amado, nuestro cerebro fue hecho para contener el Espíritu Santo y sustentar todas las dimensiones en que Él se mueve. Y para que el poder del Espíritu Santo sea manifiesto a nivel de mi humanidad. Mi confianza no estará en cambios políticos, mi fe no estará en cambios sociales, mi confianza y mi fe no estará en los cambios incluso culturales. Mi fe estará anclada en Dios, en sus promesas, en su palabra. Oraré e intercederé por la misericordia de Dios en este tiempo en nuestra tierra, pero mi confianza, mi fe y el poder de creer estará anclado en Dios, en sus planes, sus propósitos, sus intenciones y motivaciones. La fe es un acto de naturaleza espiritual que se hace realidad mediante el acto de creer. Es un proceso que solo es ejercitado por nuestro espíritu usando nuestro cerebro como cauce físico. Es un acto espiritual que hace que nuestra neurobiología se sujete y responda, y que por un lado espiritual de nuestros pensamientos no tiene límites, porque es un acto intangible, abstracto, inmaterial, no es perceptible mediante nuestros múltiples sentidos sensoriales, pero existe un potencial latente en cada persona, todo un arsenal de capacidades disponibles, esperando que el acto de creer las active, las defina, las lleve a producir mucho fruto. Pero el máximo desarrollo de ese fruto es un asunto divino. Es decir, en nuestra relación con Dios encontramos el sentido y la razón para activar ese potencial. Pediré con fe, confiaré en el Señor, le creeré a Él, y cuando el Espíritu Santo active el potencial de lo que Él ha puesto en mí, ese potencial estará a su servicio para lo que Él requiera de mí, en obediencia a Él, en los asuntos de Él, en las expectativas de Él, en las intervenciones de Él en este tiempo que me ha tocado vivir. La fe es un acto supremo que, aunque es invisible a la vista de todos, es el gran combustible
combustible que prácticamente lo origina todo. Y el cerebro es el único órgano capaz de procesar, alinear a esas sublimes demandas de la misma fe. Y nuestro cerebro no tiene modo de elegir los estímulos que recibe, pero al exponerse a los particulares estímulos de la fe, responde neurobiológicamente a tales estímulos. ¿Por qué? Porque fue diseñado para responder a su creador, al que lo diseñó. Así que cuando hay un desafío en mi entendimiento, cuando hay un desafío a mi creencia, cuando hay un desafío a mi fe de parte de Dios mismo, inmediatamente la respuesta a nivel cerebral es abierto con todo el potencial y las capacidades puestas por Dios ahí para responder a ese reclamo de su creador y actuar conforme al reclamo. ¿Por qué? Porque el potencial Él mismo lo ha puesto. Si comprendemos eso, mis amados hermanos, en medio de lo que estamos viviendo, nos afirmamos, creemos y hacemos de esto una experiencia sólida en el Señor, podremos contemplar con nuestra vista natural lo que Dios es capaz de hacer. Ese momento en que el cerebro está configurando esa demanda, mis amados, nuestras células nerviosas son extremadamente sensibles al acto de creer, responden inmediatamente. Prácticamente el sistema nervioso completo es afectado por los comandos que se propagan a través de los impulsos que corren como torrentes químicos y eléctricos neuronales. Recibimos esa palabra de Dios, esa promesa de Dios, recibimos esa oración intercesora, recibimos esa reflexión, recibimos ese mensaje a través de los domingos, lo creemos inmediatamente, sentimos el impacto de la respuesta emocional que ocurre en nosotros y esa palabra toma vida. Y ahí se convierte en medicina a nuestro cuerpo, paz para nuestros estados emocionales, seguridad a nivel de pensamiento y mente. Todo eso ocurre con el poder de creer. Entonces, mis amados, ¿qué me resta decirles a ustedes? Sigue creyendo, sigue confiando. Lo que Dios ha determinado para tu vida, Él lo hará. Y lo que Dios ha diseñado para este tiempo, Él lo hará. A todos aquellos que se apropien de su palabra, de sus promesas y la validen creyendo que para Dios todo es posible. Créelo, recíbelo y hazlo tuyo. Y como te dije anteriormente, no recurras a memorias pasadas ni a experiencias pasadas para ver cómo será, porque aún Dios preparará tu cerebro para cuando ocurran esas intervenciones, el Espíritu Santo te dirá, mira esto, atiende esto. Presta atención con esto, escucha esto, escribe esto y el mismo Espíritu Santo que mora en nosotros guiará nuestras capacidades, nuestros sentidos a nivel de primer sentido de percepción en nuestros pensamientos para que podamos ver, para que podamos palpar, vivir, así como ocurrió en aquel pasaje bíblico en que Eliseo veía aquel ejército espiritual y su siervo no podía ver. Y Eliseo dijo, Padre, abre sus ojos para que él pueda ver. Y entonces los ojos fueron abiertos y pudo ver ese gran ejército. Prepárate para recibir las visiones, experiencias que Dios te va a mostrar de lo que está haciendo en este tiempo. Nos hemos quizás distraído, probablemente hasta desenfocado nuestra fe o debilitado por las influencias de todos estos estímulos externos.
Pero este tiempo de recogimiento, de postración, de consagración, de ayuno, de preparar el terreno, Dios va a traer visiones y Dios va a mostrar las intervenciones de lo que está haciendo. Va a descubrir a nuestros ojos y a nuestros sentidos lo que Él está haciendo. Afírmate en Él, apóyate en Él, créele a Él, confía en Él y sigamos adelante cumpliendo con nuestra obediencia a Él. Y a Él y solo a Él sea dada toda la gloria, toda la honra y todo el honor, porque solo a Él le pertenecen. Padre, en esta hora oramos a ti y te damos gracias por cada palabra, cada culto, cada reflexión, cada oración, cada palabra que tú nos has compartido durante todo este tiempo, dándonos dirección, sabiduría, consejo, confianza, seguridad y paz en ti, Señor, a través de todos esos medios. Lo que colocas en nosotros a través de tu Santo Espíritu, haciéndonos saber que tú estás presente, que tú eres real y tú estás obrando de manera maravillosa y sobrenatural en nuestras vidas. En esta hora, a todo aquel, Señor, que recibe esta palabra, que la haga suya y que alimente su fe con cánticos, con salmos, en tiempo de adoración, de alabanza, de quietud, de oración, de silencio, de meditación, sea nutrido de parte tuya por medio del Espíritu y de tu palabra, Señor amado. Fortalécelos en ti, en el poder de tu fuerza. Afírmalos en este tiempo, Señor amado, y que podamos cumplir tu propósito en obediencia a ti. Y solo a ti te demos la gloria y la honra, porque a ti te pertenecen, Señor. Rodéanos con tu presencia, abrázanos con tu amor, sosténnos con la fuerza de tu potencia, Señor. Y en tu nombre haremos proezas. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén, amén y amén. Dios te bendiga y Dios te guarde.